Amigos presentes hoy. Pocas cosas son más dolorosas que el divorcio. El divorcio es más emocionalmente desgarrador que la muerte de un cónyuge. El divorcio trae consigo la sensación de fracaso, la sensación de culpa, la sensación de miedo que puede torturar el alma como ninguna otra cosa. De hecho, el divorcio trae una soledad que es más dolorosa que cualquier otra soledad. El divorcio trae una soledad más dolorosa incluso que la soledad que experimenta una viuda. El divorcio trae una soledad mayor a la que experimenta una persona que nunca se ha casado. ¿Y qué más decir o qué decir acerca del dolor agonizante que experimentan los niños luego de un divorcio? Y en medio de este proceso doloroso, los padres mantienen la esperanza de que un día aquellas heridas que causó el divorcio en el corazón de sus hijos, los padres nunca pierden la esperanza de que algún día esas heridas cicatricen. Para muchos de ustedes que han pasado por un divorcio y ahora son solteros o vueltos a casar, o cuyos padres se divorciaron, o algún ser querido se divorció, la mera mención de la palabra divorcio conlleva un gran peso de tristeza, de pérdida, de tragedia, de decepción, de ira, de arrepentimiento, de culpa. Y es precisamente de ese tema que hablaremos en esta mañana a través de nuestra serie expositiva del Evangelio según San Marcos acerca del matrimonio y el divorcio. Pero antes de exponer mi texto, yo quisiera decir que el predicar este pasaje ha producido en mí una gran carga emocional. Y esto que acabo de decir, solo Dios y mi esposa Catherine lo pueden certificar. Esta ha sido una semana demasiado fuerte el trabajar este texto para exponerlo a ustedes. Era inevitable no pensar en algunos en particular, por quienes puedo decir, y Dios me es testigo, que oré por nombre y apellido. Es un peso muy grande el que ha puesto en mí, pero como buenos predicadores debemos predicar todo el consejo de Dios, porque toda la palabra de Dios es suficiente. No solamente los textos fáciles debemos predicar en esta iglesia, sino los textos difíciles. No solo los textos que nos agradan, sino aquellos textos que nos confrontan. Quiero decirles, mis amados hermanos y amigos, con total sinceridad, y a Dios invoco como testigo, que mi intención no es herir sus corazones. Mi intención es que cada uno de ustedes pueda ser edificados y bendecidos por la palabra santa y poderosa de nuestro Dios. Amén. Yo quiero que estudiemos nuestro pasaje de Marcos 10, considerando solo dos encabezados en esta mañana. Yo quiero que veamos en primer lugar que Jesús, nuestro gran Señor y Salvador, cómo Jesús responde a los fariseos la pregunta acerca del divorcio. Y en nuestro segundo punto veremos cómo Jesús responde, pero ahora a los discípulos, la misma pregunta sobre el divorcio. Así que sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto, cómo nuestro amado Jesús responde a los fariseos aquella pregunta que ellos le realizan sobre el divorcio. Dice Marcos 10, versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Un siervo del Señor decía, un siervo a quien estimo mucho y de quien me he valido mucho para este material, él decía esto: en los días del Señor el divorcio era un problema. Pero en nuestros días el divorcio ha llegado a ser una epidemia.
En la década del 2005 al 2014, solo en República Dominicana se registraron 116.561 divorcios. Un promedio de 17,000 divorcios en un año. Miles y miles de personas fueron afectadas, directamente o indirectamente, por cada uno de estos divorcios. Y en nuestro texto de Marcos 10, los fariseos se acercaron a Jesús y le preguntaron si era lícito que un hombre se divorcie de su esposa. Esa es la pregunta que hacen estos hombres, y en base a esta pregunta, gira en torno a esta pregunta nuestra narrativa. Y Marcos dice que Jesús, levantándose de aquel lugar, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. ¿Qué de importante tiene este detalle para cada uno de nosotros? Pues esta región estaba gobernada por Herodes. Jesús había salido de la región de Galilea, al norte de Palestina, y se dirige hacia la región de Judea, al otro lado del Jordán, como dice Marcos, es decir, a un lugar llamado Perea. En esa región gobernaba, como dije, Herodes Antipas. Y como ustedes saben, Herodes Antipas le había quitado la mujer a su hermano Felipe y se había casado con esta mujer. Luego Herodes Antipas mató a Juan el Bautista porque Juan el Bautista había denunciado su divorcio ilegítimo. Por cierto, muchos cristianos hoy repudiarían esto. No se le puede enfrentar al rey. Hay que orar por el rey, no importa que esté en pecado, no importa que las cosas que salgan de su boca sean contra la ley de Dios. Hay que solo orar por nuestros gobernantes, no hay más nada que hacer. Pues déjeme decirle que los creyentes nunca tuvieron una actitud pietista en relación al tema de los gobernantes. De hecho, la posición de la iglesia ante el pecado, incluso de los reyes y gobernantes, nunca fue una actitud pasiva, sino activa. ¿Por qué ustedes creen que los perseguían y los mataban? ¿Por tener una actitud pasiva? No, todo lo contrario, por tener una actitud activa. Y a Juan el Bautista reprende duramente el pecado de un rey y le cortan la cabeza. Hoy muchos no quieren reprender el pecado de los gobernantes porque tienen miedo a que les corten la cabeza. Y es precisamente en ese lugar donde el rey de aquella región se había divorciado y se había divorciado de manera ilegítima con una mujer. Es precisamente en ese lugar donde los fariseos vienen a hacerle la pregunta a Jesús si era lícito el divorcio. Pero dice el texto que ellos se acercaron a Jesús con la intención de probarlo, con la intención de tentarlo. Y la razón de esto es, recuerden bien, que los fariseos estaban indignados por el ministerio de Cristo. Ellos odiaban a Cristo, principalmente por las declaraciones que Cristo hacía de sí mismo. Él se hacía llamar el Hijo de Dios. Y otra de las razones por lo que odiaban a Cristo era por la cantidad de multitudes que Cristo arrastraba juntamente con él. Así que los fariseos querían exponer a Jesús, querían atrapar a Jesús para demostrar, según ellos, que Jesús era un fraude. Y lo hacen haciendo esta pregunta capciosa. ¿No les parece esto a muchos ateos de hoy? O a muchos anticristianos hoy que hacen preguntas capciosas acerca de la fe para tratar de probar que el cristianismo es un fraude, y hasta el día de hoy los que han quedado como un fraude son ellos. Así que estos hombres son hombres con intereses malignos que quieren atrapar a Cristo. Y aunque, como veremos, la pregunta que hacen estos hombres es una pregunta sobre el divorcio, la respuesta de Cristo es realmente una discusión sobre el matrimonio. De hecho, este pasaje que estudiaremos hoy
es mucho más un pasaje acerca del matrimonio que acerca del divorcio. Y Jesús responde a esta pregunta con otra pregunta. Dice en Marcos 10, verso 3, Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. La pregunta aquí no era si era lícito el divorcio. Si ustedes leen el texto paralelo que está en Mateo 19, Mateo nos permite ver un agregado de esto y la pregunta era si era lícito divorciarse por cualquier cosa. Y el trasfondo de esta pregunta que tenemos en Marcos 10 era básicamente un argumento basado en lo que la ley de Moisés decía en Deuteronomio 24. Yo quiero leerles este texto. Si quiere, solo anótelo. Deuteronomio 24, versículos 1 al 4, dice lo siguiente. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella, y subraye esto, alguna cosa indecente, le escribiría carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, esta mujer podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es, y subrayen esto, es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Un poco de contexto. Los israelitas estaban inmersos en la cultura egipcia por más de 400 años cuando fueron esclavos. Ellos en esos 400 años que fueron esclavos en Egipto, lamentablemente absorbieron muchas de las costumbres paganas que tenían los egipcios. Y una de esas costumbres paganas que los israelitas absorbieron de los egipcios era la visión ligera que los israelitas tenían acerca del matrimonio. Y en lugar de nuestro Señor prohibir el divorcio, lo que hace es regularlo, incluyendo aquí, como lo veremos, una limitante en un caso particular. Y eso lo vemos en Deuteronomio 24, 1 al 4. Los hombres se estaban divorciando por cualquier cosa. Ellos se iban y se casaban con otra persona. Y ahora bien, este pasaje no promueve el divorcio. Yo quiero dejarlo claro. Este pasaje no promueve el divorcio. Este pasaje simplemente lo regula en un caso particular. ¿Cuál era el caso? Si una persona se divorciaba, si un hombre se divorciaba de su mujer, por haber hallado en ella algo reprochable o indecente, como dice Reina Valera, y esta mujer se casara con otro hombre, si se daba el caso de que ese hombre, o sea, su segundo esposo, también se divorciaba de ella o muriera, su primer marido, el que la había reprochado, primeramente, no podría volver a casarse con ella bajo ninguna circunstancia. Y como bien dijo alguien, lo que básicamente Dios está diciendo aquí es que la mujer no es un juguete. La mujer no es un juguete que tú puedes desechar cuando tú quieras y la puedes volver a tomar cuando tú quieras. Cristo está diciendo aquí, o Dios mismo en el antiguo pacto, piénsalo bien cuando tú quieras poner carta de divorcio en la mano de esa mujer. Porque ellos pensaban, bueno, la dejo, si aquel marido no la quiere, bueno, mira, ven acá, otra vez. No, la mujer no es un juguete.
Alguien lo ilustró de esta manera. La relación matrimonial no es como un contrato de televisión por cable. Si no te funciona Movistar TV, te vas a DirecTV. Y si en DirecTV te robaron y no te gustó, bueno, voy a volver a Movistar TV. No, así no funciona el matrimonio. Dios está diciendo aquí, no hagas eso con el matrimonio. Ahora bien, ¿a qué se refiere el texto de Deuteronomio 24 cuando dice que tú le puedes dar carta de divorcio a esta mujer por alguna cosa indecente o reprochable que veas en ella? ¿A qué se refiere? Porque acuérdense que el texto de Marcos 10, la pregunta surge en base de Deuteronomio 24. Un poco más de contexto. En el tiempo de nuestro Señor Jesús, las opiniones estaban divididas con respecto a la interpretación de ese pasaje. Por un lado se encontraba la escuela de un rabino llamado Shammai, que él decía que la única causa para el divorcio era el adulterio. Ahora bien, ese texto de Deuteronomio presenta un problema ante la declaración de este rabino llamado Shammai. ¿Por qué? ¿Qué se hacía en el Antiguo Testamento con los adúlteros? La pena capital, la muerte. Así que evidentemente era permitido el matrimonio por causa del adulterio. ¿Por qué? Porque el adúltero lo mataban. Y al momento en que moría el adúltero, la persona quedaba viuda, ya no había ningún vínculo matrimonial, así que no habría ningún problema. Así que esa afirmación de Shammai tiene un problema con lo que se hacía en el Antiguo Testamento con el adúltero. Por otro lado estaba la escuela de un rabino llamado Hillel, quien decía que el texto de Deuteronomio cuando se refería que puedes darle carta de divorcio a tu mujer por cualquier cosa, era literalmente por cualquier cosa. Incluso decía este rabino, cualquier cosa que hiciera que la mujer luciera desagradable o vergonzosa a los ojos de su marido, por esa razón él podía darle carta de divorcio. Y esa era la posición de la mayoría de los fariseos. Según este rabino, si la mujer dejaba quemar el pan, eso era considerado algo reprochable. Por lo tanto, tú podías divorciarte de esa mujer si incluso te quemaba el pan, por cualquier cosa. No solo eso. Este rabino decía que si el hombre conocía a otra mujer, que a los ojos de este hombre, esta mujer era más hermosa que la suya, entonces su esposa había llegado a ser algo vergonzoso para él y por esta razón él podía divorciarse de ella. De hecho, Flavio Josefo, que era un conocido historiador del siglo I, llegó a incluir el mal aliento como una de esas cosas reprochables. O como decía un predicador, imagínense esas mujeres haciendo gárgara todo el día para que no le dieran carta de divorcio. Y los discípulos, los fariseos, están allí queriendo hacer quedar mal a Jesús ante la gente. O quizás haciendo quedar mal a Jesús ante Herodes Antipas. ¿Y cómo resuelve Jesús este dilema? No lo hace respondiéndoles directamente sobre la pregunta que ellos le hicieron del divorcio, sino que Jesús los lleva al Génesis a considerar el diseño original de Dios para el matrimonio. Miren Marcos 10, versículo 5 en adelante. Y dice, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. ¿Ven eso? Cristo está diciendo aquí que toda la estructura y el plan del matrimonio fue idea de Dios.
Decía Paul Tripp, necesitas despertarte todas las mañanas si estás casado y decir esto: mi matrimonio es idea de Dios, mi matrimonio es creación de Dios, y si mi matrimonio es una creación de Dios, mi matrimonio no me pertenece, le pertenece al Señor. Así que lo que Cristo está haciendo aquí, al llevar a los fariseos a considerar el diseño original de Dios para el matrimonio, lo que Cristo les está diciendo a los fariseos es que lo que está en juego aquí es más que un documento legal. Ellos estaban preocupados por el documento. ¿Se le puede dar la carta de divorcio? ¿Se puede o no? ¿Es legítimo? Cuando se trata del matrimonio, pareciera que estuviéramos más interesados en un simple papel legal. Eso parece tener un peso para nosotros mayor a cualquier cosa. El documento, el protocolo. Cristo quiere enseñarnos que hay algo más valioso y que es más relevante que eso. Cristo está diciendo, el documento de lo cual ustedes están pensando es irrelevante. El que consideren de quién pertenece el matrimonio, eso es relevante. Jesús comienza su respuesta diciendo que fue su idea tener dos sexos, masculino y femenino, hombre y mujer, biológicamente distintos para que se complementaran entre sí. No hembra y hembra, ni varón con varón, hombre y mujer. Su ADN declara, somos distintos. Si nos fijamos en los dos primeros capítulos del Génesis, que nos dan los detalles sobre la creación de Dios, nosotros podemos ver en Génesis capítulo 1 todos los detalles acerca de la institución del día de reposo. Y en el capítulo 2 vemos todos los detalles sobre la institución del matrimonio. Dios es creador y diseñador de todas estas cosas. Hermanos, si nuestro buen Dios dijo que no era bueno que el hombre fuera solo, Dios sabía el propósito que tenía con ese hombre allí en la creación. Dios sabía que Él había hecho a este hombre un ser social. Y así Dios sabía que si este hombre era un ser social, necesitaría a un compañero similar a él para vivir en esta relación. Hermanos, la existencia de dos sexos tiene que ver con el plan de Dios para esas dos personas y sobre la relación que ellos disfrutarían en su lugar en la creación. Todo es idea de Dios. Y fíjense lo que dice el texto. Dejarán a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Esto describe que esta sería una relación sumamente comprometida. Esto describe una relación completamente unificada. Esto describe a la relación matrimonial tan íntima, pero tan íntima, que las únicas palabras que Dios podía usar para describir esta relación era una sola carne. Quiere decir esto lo siguiente: en el matrimonio yo no soy libre de pensar de una manera que sea impulsada por mi felicidad individual. En el matrimonio mi manera de pensar no debe estar enfocado en mi deseo individual y en mi necesidad individual. No puedo usar mis recursos en el matrimonio, o mi tiempo, o mis energías, o mi dinero, o tomar decisiones de esa manera individual. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que una vez que se produzca esa unión a través de un pacto entre un hombre y una mujer, ahora vivimos como una unidad. Decidimos como una unidad. Gastamos en base a esa unidad. Tomamos decisiones en base a esa unidad. Ya no somos dos, sino una sola carne. El matrimonio fue idea de Dios. Pero hay algo más que hace Cristo al hablar del matrimonio, y ahora Él quiere decirnos que Dios diseñó el matrimonio para que dure toda la vida.
Marcos 10, verso 9. Por tanto, esta es la conclusión de Cristo luego de describirnos el diseño original de Dios para el matrimonio. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios puso un sello sobre esa unión. Hermanos y amigos, es como si Dios tomara a un hombre y a una mujer, como decía alguien, y los pegara con pegamento celestial, y donde se junta este hombre y una mujer, Dios colocara un sello. Nadie debe ni puede romperlo. Malaquías 2:16, no lo busquen, yo se los leo. En Malaquías 2:16, hablando Dios de cuánto Él aborrece el divorcio, Él dice lo siguiente: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Y dice, y al que mancha de violencia sus vestidos. Y la idea aquí con respecto al divorcio es que cuando tú te divorcias, es como si tú le enterraras un puñal a la otra persona y la sangre de esa otra persona salpicara tus vestidos. Dios odia el divorcio. Un pastor contaba que en un momento una mujer que se encontraba en un proceso de divorcio se acerca a él pidiendo ayuda y le dice: pastor, yo quiero que me ayude en este proceso tan doloroso que es el divorcio, pero yo no quiero que sea traumático, por favor. Y él le decía: es inevitable que no sea traumático. Ni siquiera el mejor consejero en el mundo puede evitar que sea traumático. Y él lo ilustró así: cuando tú pegas dos trozos de madera, al intentar despegarlos, es imposible que estos trozos de madera, al despegarlos, no se rompan por algún lado. Es inevitable que un divorcio no cause dolor. Es inevitable, imposible, que no sea traumático. Y Cristo dijo: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Dios lo unió. Y solo puedo pensar en mi matrimonio con Catherine. ¿Quién iba a pensar que un niño nacido en la costa colombiana un día iba a entrar en un pacto matrimonial con una niña nacida en Lima, Perú? Y ambos iban a ser salvados por la gracia divina y unidos en pacto matrimonial. Que nos íbamos a conocer de la manera en como nos conocíamos. Yo vivía en un extremo de la ciudad y ella en otro, y Dios nos juntó en la mitad de esta distancia para que nos conociéramos y nos uniéramos en pacto matrimonial. Fue Dios quien creó la atracción y el interés entre mi esposa y yo. Fue Dios quien dio a luz los deseos en nuestros corazones. Fue Dios quien controló todas las circunstancias e influencias que terminaron por unirnos a mi esposa y a mí. Dios es soberano. Por eso Pablo decía en Hechos 17, hablando de Dios, él decía: Él determina el lugar exacto donde viviremos y la duración exacta de nuestros días. Dios controla absolutamente todo. El lugar donde yo estaba cuando nos conocimos, las personas que Dios usó para que nos conociéramos. Dios fue soberano, lo que Dios unió. Miren, Dios sabía quién era yo y quién era Catherine cuando nos casamos. Dios no se escandalizó y se consternó de que fuera un pecador casado con una pecadora. No fue que Dios, luego de 10 años que tengo de matrimonio con mi esposa, por la misericordia del Señor, vio luego de 10 años qué hice yo al unir a este hombre con ese carácter y a esta mujer con ese carácter y los puse en el mismo hogar. ¡Wow! Me equivoqué. No.
Y no crean que porque sonó la campana estoy terminando, me falta mucho todavía. Dios sabía exactamente todas las circunstancias que nos presionarían a mi esposa y a mí. Dios sabía exactamente cada uno de los pecados de ella y los míos con los cuales lucharíamos. Dios sabía que había momentos en los que no tendríamos ni para llevarnos un pan a la boca. Dios sabía incluso que por mucho tiempo íbamos a desear ser padres y no íbamos a tener hijos. Dios lo sabía y cuánto esto iba a causar dolor y presión a mi matrimonio. Dios sabía que ella y yo íbamos a luchar en puntos específicos. Dios sabía en qué parte yo flaqueaba y ella, y a pesar de eso nos unió. Dios conocía todas las debilidades del corazón de nosotros dos. Dios conocía todos los lugares, incluso donde Catherine y donde yo necesitábamos crecer. Dios lo sabía. No hubo una sola sorpresa en todo esto. Dios es soberano. Y esto nos enseña que el matrimonio no se trata de ti. El matrimonio no se trata de tu comodidad. El matrimonio no se trata de tu reino. El matrimonio no se trata de tus planes, de tus deseos de superación y avance. No se trata de tu definición de la felicidad. El matrimonio hace parte de algo más grande. El matrimonio es parte de un gran plan de redención que se extiende a través de toda la historia y a través de todo el universo. Según Pablo en Efesios 5, el matrimonio pretendió ser desde el inicio una parábola viviente del Evangelio. El matrimonio se trata más que de ti y de mí, por favor. El matrimonio se trata de Dios y de su plan de redención, del pacto que por su muerte y resurrección Él estableció con su iglesia, y que todo matrimonio le pueda mostrar al mundo cómo Cristo se relaciona con su esposa, que es la iglesia. De eso se trata. Se trata más de ti que de mí. Por eso decía John Piper: por lo tanto, si Cristo alguna vez abandona y descarta a su iglesia, entonces un hombre allí puede divorciarse de la suya. Y si la iglesia, que es la esposa de Cristo, comprada de sangre bajo el nuevo pacto, por alguna vez deja de ser la novia de Cristo, entonces ese día, esposa, tú puedes divorciarte legítimamente de tu esposo. Hermanos y amigos, el matrimonio es la obra de Dios, no del hombre. Y no radica en la prerrogativa del hombre terminarla. Cuando te casaste, tú prometiste amarlo y amarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, amarlo y amarla por siempre. Algunos dirán: pero pastor, yo era inconverso, yo era una pagana, un pagano cuando me casé. Yo no sé si eras un pagano, una pagana, creyente o no, si conocías la reforma o no. Lo que sé es que eso fue lo que tú prometiste. Así que cumple lo que prometiste. Yo no sé si tú fuiste por ignorancia, ceguera, fue lo que tú prometiste. Y algunas de las mujeres dirán: pastor, a nosotros nos tocó lo más difícil, la sujeción. Pastor, a nosotras nos tocó lo más fuerte, sujetarnos a nuestros esposos. ¿Seguro, hermanas? ¿Seguro que a ustedes les tocó lo más difícil? Pues a nosotros nos toca amarlas a ustedes como el Hijo de Dios, como Cristo amó a su iglesia. ¿Qué es más demandante? ¿Sí tienen el trabajo más difícil? Vaya qué responsabilidad, que el estándar para los hombres es Jesús. Esposos, en lugar de quejarse de los pecados de sus esposas, hagan todo lo posible para ser agentes de cambio en la vida de sus esposas. Ahora bien, pastor, ¿y qué del divorcio?
Cristo no ha respondido hasta ahora nada sobre el divorcio. Pues hermanos, decía alguien, Cristo deja bien en claro, al responder esta pregunta, dándole más énfasis al matrimonio que al divorcio, Cristo deja bien en claro que no hay muchas razones para divorciarse, sino que hay muchas razones para vivir casados. Y así llegamos a nuestro último punto, y aquí seré más preciso. Jesús responde a la pregunta de los discípulos sobre el divorcio. Dice el 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Porque recuerden que cuando los fariseos hacen la pregunta estaba la multitud, los discípulos y los fariseos. Y los discípulos dirían, el hombre no ha respondido a la pregunta. Y le hacen la pregunta. De hecho, en el pasaje paralelo, en Mateo 19, luego que los discípulos escuchan esta declaración de Jesús, los discípulos dicen, si es así no conviene casarse. Y aquí Cristo responde en el verso 11 y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Por qué están cometiendo adulterio en este pasaje? Porque a los ojos de Dios los dos continuaban casados. Miren, nadie tiene derecho de separar lo que Dios unió, a no ser que el divorcio se lleve por una causa legítima. Y Mateo 19:9 responde esa pregunta que Marcos hasta aquí no ha respondido. Y en Mateo 19:9 dice el texto, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, aquí está la excepción, salvo por causa de fornicación, y quiero decir que la palabra en griega allí, fornicación, tiene un significado muy, pero muy amplio a todos los pecados de inmoralidad sexual. Y se salva por causa de fornicación y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es sobre la base de este pasaje y de otros pasajes que muchas iglesias protestantes y nuestra iglesia sostiene esa postura de que el pecado de fornicación es la única causa legítima por la que Dios permite que la parte inocente inicie un proceso de divorcio. La única. No estamos diciendo aquí, como decía alguien, no estamos diciendo que la parte inocente tiene que divorciarse. En el Evangelio hay lugar para el perdón y para la reconciliación. Amén. Pero eso sí, siempre que sea posible. ¿Por qué digo siempre que sea posible? Porque hay momentos donde no es posible. Pero quiero decirles que es mejor tratar de recomponer un matrimonio que está dañado que disolverlo por completo. Pero Dios sabe, nuestro soberano Dios sabe que a veces no es posible. Y por eso Dios permite a la parte inocente el poder dar por terminada la relación solo por causa de infidelidad. Así como en el Antiguo Testamento, el adulterio rompía el vínculo matrimonial porque el adúltero era apedreado. Lo que Jesús está diciendo es que en el Nuevo Testamento se da permiso al cónyuge inocente a que se divorcie por esa causa. Y algunos dirán, pastor, ¿y qué de 1 Corintios 7? Pues yo estoy predicando en Marcos 10. Y si soy un predicador expositivo, yo debo mantenerme allí. Pero solo quiero decir algo muy rápido de 1 Corintios 7. Los casos que tenemos en 1 Corintios 7 son totalmente distintos. ¿Escucharon eso? Que el caso que tenemos en Marcos 10. Por eso no se pueden usar de la misma manera. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, Pablo está tratando solo dos casos. Uno de ellos está tratando el caso de dos creyentes de quienes la relación matrimonial está tan, pero tan deteriorada que deciden separarse. Y Pablo les dice a estos dos creyentes casados que si a pesar de saber lo que el Señor dijo acerca del matrimonio, ellos deciden separarse, no se pueden volver a casar.
Y el otro caso que plantea Pablo en 1 Corintios 7 es el caso entre un creyente y un incrédulo o una incrédula. Y lo que Pablo está diciendo es que mientras el incrédulo o el incrédula consienta en vivir con el creyente o la creyente, no hay problema. Pero ¿qué pasa si ese incrédulo o incrédula decide el poner el divorcio? Pues según el significado del texto de 1 Corintios 7, lo que está queriendo decir, según muchos exegetas, es que esta mujer o este hombre no está sujeta o sujeto al pacto matrimonial porque el incrédulo decidió romperlo. Solo esos son los casos que tenemos en 1 Corintios 7. Concluyo con esto. La esperanza de todo matrimonio viene de adorar a Dios como el creador del matrimonio. Él lo diseñó. A Él le pertenece. Fue su idea, no tuya. Dios es soberano. Él fue el que unió a ese hombre y una mujer para que fuesen una sola carne y orquestó todas las circunstancias para que llegasen a estar juntos. Él es soberano. Pero también en nuestros matrimonios debemos reconocer a nuestro Dios como Salvador. Jesús vino y vivió por nosotros, hermanos, y murió por nosotros y resucitó para que nosotros tuviéramos, escucha las palabras de 2 de Pedro 1:3, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Jesús vive, muere y resucita para otorgarnos los recursos divinos para que tú y yo podamos cultivar el matrimonio que a Él le agrada. Nadie puede decir que no puede tener un matrimonio que honre a Dios. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de crecimiento. Todo lo que necesitamos se nos fue dado por su divino poder. Quiero dirigirme a los solteros, a los casados y a los divorciados en esta mañana. A los solteros quiero decirles que no tengan un concepto del matrimonio tan bajo y distorsionado como el que el mundo tiene acerca del matrimonio. El matrimonio ha de ser honrado, es santo, es creación de Dios. Es un regalo de su gracia y su misericordia. Por algo les digo y con base les digo, procuren casarse, digo a los solteros. Sin que ustedes piensen que por esto ahora pueden salir a buscar a esa mujer o a ese hombre sin pensar en lo que la Biblia dice acerca de ese hombre y esa mujer con quien debes casarte. Pero necesito que veas el matrimonio como lo que es, algo honroso delante de Dios. A los casados que están aquí, protejan su matrimonio. No esperen que otro lo haga por ustedes. Es tu deber. No del hombre solamente, de la mujer también. Mi esposa y yo somos un equipo. Ella es mi compañera, ella es mi amiga, ella es mi carne. Somos una sola carne. Ambos debemos cuidar nuestro matrimonio como algo que es un regalo de Dios y debe ser valorado y cuidado para gloria suya. Debo evitar hacer aquellas cosas que pongan en peligro mi matrimonio. Hermana que estás aquí, protege tu matrimonio. Hermano que estás aquí, protege tu matrimonio. A la luz del mundo, el matrimonio solo tiene que ver con sexualidad. Por lo tanto, cuando ya esas personas casadas llegan a una edad y no tienen intimidad sexual, para ellos se acabó el matrimonio. Pues déjeme decirle que así no funciona. El matrimonio es más que eso. Hermanas y hermanos que están aquí casados, trabajen duro por sus matrimonios. Queremos ver que nuestros matrimonios sean hermosos y fructíferos, pero no estamos dispuestos a hacer nada por ellos. ¿Quién puede ver una planta florecer si no se poda y se riega? ¿Quién puede pensar tener un jardín si no siembra?
Así muchos hoy quieren frutos en sus matrimonios, pero no están haciendo nada para trabajar y desgastarse hasta el cansancio por sus matrimonios. Es el pacto lo que sostiene esa relación. Representemos el tipo de amor que Cristo tiene por su iglesia. Cuida tu matrimonio, porque Dios quiere usar tu matrimonio para santificarte. Y si hay algo que tú necesitas es ser santificado. Por último, a los divorciados, yo quiero decirte que esa no es tu última identidad. Tu identidad principal y eterna es que eres cristiano, que eres un hijo, una hija de Dios. Y en días donde muchos cristianos andan buscando identidad en cada cosa que hacen, yo te animo a que te goces en la identidad que tienes. No eres ciudadano, ciudadana de segunda categoría en el reino de los cielos por ser divorciado o divorciada. Cristo te ama, te ama, te ama, igual como cualquier otro de sus hijos. Eres especial para Él. Y en el cielo recibirás los mismos beneficios que el que estuvo casado en esta tierra. Que Dios nos bendiga y nos ayude a tener en alta estima el matrimonio. Y que el divorcio no sea mencionado con tanta ligereza como algunos lo hacen, porque Dios lo aborrece. Bendito sea nuestro Cristo, que nos concedió el privilegio y este regalo maravilloso de gracia que es el matrimonio. Oremos.